Hola, quiero hacer un pequeño video para platicar o explicarles algo que parece muy interesante, que es algo que he leído recientemente y se los quería compartir. Es acerca del Arca de la Alianza. Miren, en el Antiguo Testamento nos narran acerca de un cofre muy especial en el que se guardaban las tablas de la ley. Esto es cuando salen en el Éxodo, ¿verdad? Cuando salen los judíos de Egipto, dirigidos por Moisés, recordemos, o bueno, ahí nos narra en la historia que Moisés se comunicaba con Dios, ¿verdad? Dios es el que le iba dando las instrucciones sobre cómo sacar al pueblo, a dónde los iba a dirigir y todo eso. Bueno, pues cuando ya andan en el desierto, llega un momento en el que Dios le dice a Moisés que le va a dar los mandamientos para que los judíos se rijan bajo estas reglas, bajo estos mandatos sociales. Entonces, pues él sube a la montaña y ahí le dan unas tablas, unas que estaban escritas como en piedra, que es las tablas de la ley, ¿verdad? Y también le dice que las guarden en una especie de cofre y les da las indicaciones para hacerlo. Las medidas, la madera, que iba a estar adornado con oro, iba a tener unos querubines en la parte superior adornándolo, y ahí se iban a guardar estos objetos sagrados. En esta Arca de la Alianza pues también tenía otro fin, estaba resguardada en un lugar, en una tienda a la que solamente entraba pues Moisés y después los sumos sacerdotes, y ahí era donde Dios se comunicaba a su pueblo cuando quería darles algún mensaje, querían ellos, por ejemplo, profetizar en nombre de él. Moisés, el Antiguo Testamento nos narra que veía a Dios, claro que lo veía a través de una nube, que es lo que nos narra ahí, pero después del contacto, no crean que era así como que entrar ahí y comunicarse con él, no. Era un lugar santo, se contenía eso, era un lugar santo, ¿verdad? Y estaba protegido por un velo, estaba cubierta. Nadie podía entrar a esa tienda, a esa área reservada, donde estaba el Arca de la Alianza, más que el sumo sacerdote, una vez al año, una vez al año. Y no crean que era para preguntarle así como que, a ver, Señor, dame una revelación. No, era para presentarle las ofrendas del pueblo, para presentarse, quemar incienso, para hacer una ofrenda, y también era, pues llevaba sangre del carnero, que era el sacrificio que presentaban a Dios. Entonces, era un lugar muy santo. Incluso nos narra cuando tenían que trasladarla, la cubrían para que nadie pudiera verla, porque los que la veían podían caer muertos. Incluso si por accidente la tocaban, caían muertos también de lo santa que era considerada. E incluso tiempo después ya se le hace un palacio, que es el templo de Jerusalén, hecho por Salomón para albergar el Arca de la Alianza. Después, bueno, en la historia se pierde, también eso fue profetizado que se iba a perder, pero ya no iba a ser necesario para tener contacto con Dios. Y esto es porque la antigua promesa o el simbolismo del Arca de la Alianza se realiza con la Virgen María. Fíjense, la Virgen María es el Arca de la Alianza, porque qué cosa más santa que contener al Hijo de Dios, a Dios mismo en su vientre. Entonces ella era ese lugar sagrado que tuvo al niño Jesús, que lo formó de su carne, de su sangre, con el Espíritu Divino. Entonces, bueno, aquí se me hace tan hermosa esta analogía, porque ya cuando larga la alianza se pierde, que ya no tiene significado. Antes representaba la forma para comunicarse con Dios a través de Dios Padre, se posaba en ella, dicen que a través de una nube, y era cuando, por ejemplo, hablaba con Moisés o con alguno de los sumos sacerdotes cuando quería hacerles llegar un mensaje directamente a su pueblo. A través de Jesús, pues se cumple este mensaje ya, como dice del verbo, o sea, la palabra se hace carne, y ya no es necesario este objeto. Por eso incluso se perdió a lo largo de la historia, no supieron, se dice que lo escondieron porque pues era un objeto muy sagrado para ellos. Nos narra incluso, fíjense ahí en el Antiguo Testamento, cuando los filisteos en una guerra se llevan esta arca como un trofeo y la ponían en una parte, y el ídolo de ellos, el ídolo
al que ellos le adoraban, pues cae a tierra, y el segundo día vuelve a caer y se rompe. Y los pueblos filisteos donde estaba, la gente se llenaba de plagas, de enfermedades, hasta que después de unos meses se rinden y la regresan. Incluso la suben así como que en un carro tirado por vacas, que se regrese sola, porque querían deshacerse de esto, porque se dieron cuenta de que era un objeto sagrado y que ellos estaban deshonrándolo y pues la estaban pasando mal. Pero bien, regresando a la imagen de la Virgen María como el arca de la alianza perfecta, o sea, vemos, aquí me causa mucha admiración ver esto, y a veces escuchar que algunas personas, a lo mejor, no digo de mala fe, sino confundidas, dicen, bueno, es que la Virgen pudo tener más hijos, es que ahí dice que hermanos, sin saber que en esa lengua, pues, se llamaban a los primos cercanos o familiares, se les decía hermanos, y lo vemos también en el Antiguo Testamento, ahí voy en varios ejemplos cuando dice hermano, cuando sabemos que era el tío o el sobrino. Bueno, entonces, pensar esto de la Virgen María, que era un objeto sagrado y que José sabía perfectamente que era sagrado, porque él sabía que Jesús era hijo de Dios. Entonces, el pensar siquiera que pudo, el pensar en tocarla es ilógico, porque ellos eran profundamente respetuosos con las cosas sagradas. Imagínense, si no podía ver un mortal el arca de la alianza cuando se transportaban, porque estuvieron, recuerden que en el desierto eran nómadas, entonces que se cambiaban de lugar, la cubrían para que la gente no la viera y muriera por accidente. Incluso les digo, una vez que se iba a caer y alguien la trata de detener, cae muerto. Imagínense ahora la santidad que tenía la Virgen María, la Madre de Dios, pues es tremendamente 1.000.000 de veces más que de una caja, hecha a lo mejor por mandato de Dios, bueno, no, a lo mejor hecha por mandato de Dios con las indicaciones que les dieron y todo, pero siempre era un objeto material que contenía cosas sagradas, pero que no se compara absolutamente en nada con Jesús, que era Dios mismo. Entonces, pues ahí tenemos la imagen y la realidad del arca de la alianza. Y espero que esto nos lleve a tener un poquito más de amor y de respeto por el arca viva de la alianza, que es la Virgen, la Santísima Virgen